Ingrávidos con Juanjo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Viernes de Ingrávidos, viernes de Radio Marca, viernes de tu programa favorito aquí en la radio de la M Roja. Gracias por estar una semana más con nosotros aquí acompañado. Veis que estoy aquí a mi derecha, tengo a Diego Rodríguez, Planeta Triatlón. ¿Qué tal, Diego? Muy buenas. Muy buenas. Juan Carlos Granado a mi izquierda. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y acércate al micro, sobre todo porque no te escuchan. Muy buenas. Te acabas de hacer un Gaby. Pero totalmente, sí. Joder, pues empezamos el programa otra vez. Sí, pero te tienes que ir a peinar primero. Para hacerte el Gaby tienes que ir a mojarte el pelo y eso. Bueno, se la tiraste tú esa, no yo. Es verdad, así que nada. Bueno, ya veis que estamos bastante animados este viernes. Se nota que es mayo y que la primavera la sangre altera. Bueno, además estamos muy animados porque se han celebrado, yo no sé cuántas carreras hemos contado. Ha habido un día que me he empezado a abrir las redes sociales y me han entrado en Facebook y he empezado a ver fotos de gente en carreras. En Madrid, en Andalucía, en Cataluña 2, Ultra Trail de Barcelona y la de Berga, que era el campeonato de Cataluña de trail running. Ganó Nuria Gil, creo, ¿no? Sí, Nuria Gil ganó en chicas y en chicos ganó Ay, se me ha ido el santo. A mí también se me ha ido, por eso no iba a decir los nombres, pero luego por eso te la he tirado a ti, he dicho Nuria Gil y no sé quién es el otro. Te dejo tiempo. Ultra Trail de Barcelona. El Chilches. Ha habido prueba también en la zona de Levante, es decir, bueno, pues vemos que... ganó Eduard Hernández. Sí. Bueno, pues fíjate, Eduard, amigo de la casa además. Es decir, estamos hablando de que ha sido un fin de semana posiblemente, y sin pillarme las manos, sin haberlo contabilizado, que ha sido que desde antes del confinamiento, donde cuanto más pruebas de corte federado o popular se han celebrado, yo creo. Bueno, seguro. Lo popular es lo curioso, pero vamos, además son todas federadas y campeonatos regionales, además, o campeonatos autonómicos, mejor dicho, en las que yo controlo, y hay alguna popular que es lo que más sorprende, sí. Sí, pero que es verdad que eso no había sucedido hasta este fin de semana. Bueno, yo sabía que este fin de semana iban a coincidir porque ya lo habíamos comentado en un grupo que tenemos, que iban a coincidir el campeonato de Murcia, una prueba de Valencia que estaba en el calendario regional, el campeonato de Andalucía y el campeonato de Cataluña. El de Valencia, además la de Valencia tenía bastante nivel, porque he visto por ahí que Julia había quedado tercera, creo. Sí, había nivelazo, sí, en la prueba de Valencia. ¿En triatlón ha pasado lo mismo o es que...? En triatlón os iba a decir que al fin y al cabo entiendo que es el deporte que trasfondo se interesa. Tengo la sensación de que ha sido un fin de semana normal, el primer fin de semana normal desde 2019. Sí. O sea, se han celebrado dos media distancia, ha habido pruebas internacionales, ha habido duatlones, ya han vuelto las cosas. Entonces damos por recuperada la normalidad. Sí, en Salamanca por la noche el otro día estaba recuperado. Sí, sí. Y en Madrid también, ¿no? Antes cuando estábamos hablando fuera de cámara del el sentido común, y digo, sí, el sentido común en las pruebas. Vamos a ver, voy a hacer de abogado del diablo y por supuesto que no voy a defender todas esas imágenes que ha sucedido, porque yo creo que las cosas hay que hacerlas con mesura y demás. Que la gente iba a salir cuando se terminase el estado de alarma era bastante obvio. Ahora, ese tipo de concentraciones de gente a mí me parece venga, vamos a sacar la pistola y a ver a quién le toca, pero... Es decir, que la gente iba a salir y que se iba a ir recuperando la normalidad, y tú piensas que, claro, nosotros ya lo vemos, que a mí es lo que más pena me ha dado este tiempo, lo ves con una persona ya de más de 30 años y de otra manera, pero tú imagínate, yo solo hablo con mis amigos y estoy convencido de que alguno me está viendo por la cámara, digo, ponte en la situación de un chico de 16, 18, 20 años, lo que lleva vivido ahora este año y medio, metido en casa con sus padres, sin poder salir, sin poder hacer deporte. Yo digo, si a mí con 18 me quita... Bueno, Gonzalo ya me está mirando y me está criticando. Yo estoy de acuerdo. A ver. No te estoy hablando de que sea una cárcel y por supuesto que está falleciendo mucha gente. Te estoy diciendo que hay que tener algo de empatía. No empatía con todos esos que se han juntado en Salamanca o en Madrid. No, coge el micro. Vale, en eso estamos de acuerdo. No, con eso no hay que tener empatía. Pero digo, hay que tener cierta empatía con que no todo el mundo tiene 40 o 50 años, tiene la vida más hecha, más estructurada, y le vale con salir a entrenar, le vale estar con su pareja, le tiene en su casa una serie de servicios súper, como digo yo, hay mucha gente que la pandemia tampoco le ha marcado tanto, porque dice, bueno, pues estoy en mi casa, tengo Netflix, salgo a entrenar yo solo, mis padres están bien, no me ha tocado por suerte, no tengo ningún tipo de desgracia del resto,
Tú ponte en la piel de esos chicos que a lo mejor son un poquito más jóvenes. Yo he de decir que el viernes por la noche, a las 10:30 de la noche, creo que fue el primer momento de mi vida en el que me di cuenta de que soy un señor mayor. Vosotros veis mis pintas, en mi manera de ser, pero el viernes dije, Diego, tienes 42 años, porque llamé a la policía municipal. Ostras. Tenía un botellón delante. Policía de barrio. Sí, allí estaba en Chilches, que yo competía el domingo, estaba en la terraza trabajando, corrigiendo casos, y tenía un botellón con 20 personas delante en una casa, en una zona en la que los únicos que debíamos estar... ¿Una casa privada? Una casa privada, eran los del botellón y yo, porque allí no había nadie más. O sea, escuchaba absolutamente todo y llamé a la policía. O sea, fue eres un cascarrabia. Estoy por grabar los aplausos de Gonzalo ahí. Otro señor mayor. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es lo que nos está tocando vivir. Yo creo que las cosas se pueden hacer con mesura y estaba claro que en el momento que se levantase el estado de alarma, la gente iba a salir y se lo iba a tomar, además haciendo como ha hecho este fin de semana, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Vamos con la noticia de la semana. Hoka One One, la marca que nació en las montañas y que gracias a su máxima amortiguación y estabilidad satisface las necesidades de todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarunners, corredores de montaña y velocistas confían en su gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka One One, queremos que corras más rápido, más seguro, más lejos y por más tiempo. Queremos que seas valiente y que no tengas miedo a volar. Time to Fly, disponibles en tu tienda running de confianza. Noticia de la semana que nos lleva hablábamos de que hay pruebas deportivas que se van a estar celebrando, se han celebrado y se van a celebrar este fin de semana, que también tenemos competición y además uno de nuestros primeros invitados de la tarde nos va a hablar de una prueba histórica que se celebra este domingo. Este domingo también se reanuda la Copa de España de Carreras por Montaña de la FEDME en Miranda de Ebro, domingo 16 de mayo, lo leemos en ingravidosradio.com y se va a celebrar la segunda prueba que es en Miranda, carrera por montaña de Miranda con 34 kilómetros de distancia y 1.900 metros de desnivel positivo, que se celebra en los Montes de San Juan. Una carrera bastante rápida, con 3 ascensiones, y en la que estarán, o previsiblemente estarán, los 2 favoritos o los 2 líderes de la Copa, como son Ollana Cortázar y el andaluz Manu Anguita. Escuchamos primera pista del Trail Kid. Primera pista, buscamos una carrera internacional por etapas que discurre entre 2 países. Y vamos con los primeros invitados de la tarde. Gerard Morera, Blacky, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Manu Vilaseca, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido a Radio Marca. Hola, buenas tardes. Bueno, os queríamos hablar hoy un poquito en el programa de lo que son las carreras por etapas y lo que es correr en pareja. Vosotros os vais a enfrentar además a una aventura que a mí me toca muy de cerca, como es el Ultra Sanabria, pero no la versión ultra, que ya de por sí es bastante dura y ya me está mirando Diego aquí a mi derecha con ojos golositos, sino a la nueva versión de la modalidad glaciar, que para los que nos están viendo desde casa y nos están escuchando, se asemeja un poquito a lo que puede ser la Transalpine en los Alpes, con 5 jornadas por el Parque Natural del Lago de Sanabria y alrededores, pues con casi 200, me parece que no, son más de 200 kilómetros y de desnivel, pues no sé si salen unos 8.000 o 10.000 metros de desnivel positivo. Entonces, bueno, yo quería hablar hoy con vosotros para decir, ¿cómo os habéis enfrascado en esta locura que están aquí todos llevándose las manos a la cabeza? Gerard. A ver, el tema es que nosotros estuvimos el año pasado en la Ultra, sí, y sinceramente lo pasamos increíble, disfrutamos de la carrera muchísimo, del territorio, de todo lo que tenéis por allí, de lo salvaje que es la zona y de lo poco, ¿cómo te diría? Que no hay mucha gente por los sitios, que está todavía por descubrir, es una zona un poco virgen en ese sentido, y disfrutamos muchísimo. Y este año con Antonio estuvimos comentando la opción de volver, más que nada, y nos dijo, si volvéis tenéis que hacer la glaciar, que es espectacular. Lo que pasa es que tenéis que hacerla por pareja con Manu y tal, y os lo pasaréis muy bien. Y dijimos que adelante, que para allí que vamos otra vez. Manu, a ti que hiciste también las 3 etapas, yo me acuerdo además que una de las peculiaridades que había es que prácticamente te bajabas de un avión, de haber estado casi en bikini
y pasaste, yo me acuerdo aquella primera etapa, la etapa del Vizcodillo, a estar a 0 grados y todo helado allí Sí. arriba en la primera etapa. ¿Qué recuerdas un Sí. poquito del Ultra Sanabria? Bueno, sí que es verdad lo que dijiste, que vine desde Brasil, fue un viaje súper largo y yo llevaba 2 semanas sin hacer nada de entrenar porque estaba trabajando en Brasil. Y entonces fui a la carrera con muchísimo respeto porque pensaba, bueno, aunque sean distancias que no son tan largas, para quien viene de hacer nada es largo. Y yo creo que quizá por la mentalidad también que tenía por la carrera y que fui en plan, bueno, a ver qué pasa poco a poco, la disfruté muchísimo. Aquel primer día sí que hacía mucho frío. La última bajada es una bajada larga, muy técnica. Esto para mí es súper difícil. Pero no sé, aquel día la disfruté, me acuerdo llegar y ver a Gerard y Gerard decirme, ¡guau! Ya estás aquí. Y sí, que lo disfruté un montón y pensaba, ¡guau! Es que pensaba en ti, pensaba que sufrirías un montón, pero no sé, yo creo que todos los días he tenido la suerte de poder dar el máximo dentro de mis posibilidades y disfrutarlo, que yo creo que sobre todo esto es lo que queda. Una de las peculiaridades es que vais a correr por parejas. Entonces, a mí me gustaría que le contaseis un poco a la audiencia cómo se prepara una carrera para, primero, tantos días en los que la recuperación siempre hemos insistido desde Ingrávidos, que es fundamental en una carrera por etapas. Son más días y cómo la vais a preparar. Es decir, me imagino que ya tendréis hasta un calendario un poco establecido para llegar a esa carrera. Gerard, Blacky. Prepararla, yo creo que la preparamos sobre todo con, como tú has dicho, con algunas competiciones. Pero a mí me gusta dejar un poco las cosas que vayan fluyendo, ¿no? No me gusta mirar mucho los recorridos, preparar mucho la carrera, etcétera, etcétera. Prefiero llegar a los sitios y aventurarme un poco. Manu sí que es más metódica en ese sentido y supongo que ya me ordenará un poquito los entrenos que me quedan de aquí hasta la carrera. Miraremos bien las etapas, miraremos los desniveles. Además, como el ritmo es un pelín diferente el suyo y el mío, sí que es verdad que últimamente salimos a correr más veces juntos y lo bueno que tenemos es que nos entendemos perfectamente Manu y yo y sabemos que los ritmos no son los mismos, pero al final se trata de ir a correr, pasarlo bien, disfrutar del viaje sobre todo, que sé que pasaremos por sitios espectaculares y a pasarlo un poco bien. Luego lo demás, ya te digo, entrenar es salir a correr juntos, ir hablando, ir haciendo cositas y el calendario es el que vaya viniendo. Sí que tenemos algunas carreras que son importantes, pero bueno, marcamos como una de las más importantes la glaciar a final casi de temporada. Del 12 al 17 de octubre es la carrera de Sanabria. Diego Rodríguez. Yo tengo 2 preguntas. Bueno, son 5 etapas, ¿no? 5. ¿No? 5. Sí. ¿En cuál de ellas tenéis previsto que llegue la gran bronca? Pues entiendo que 5 días corriendo en pareja tiene que haber una bronca de joder, ve más despacio, aprieta tú, tal. Vais a discutir seguro. ¿Lo tenéis entrenado eso? Sí, hace muchos años que convivimos. Y por suerte no nos peleamos demasiado. Te diría que en 5 años y pico hemos tenido una pequeña bronca una vez y luego lo demás son tonterías y además salimos a correr. Salimos en bici y lo bueno que tenemos es que ni ella ni yo hablamos demasiado. Vamos a la idea, hacemos los kilómetros que tengamos que hacer y no comentamos mucho. Sí que es cierto que cuando vamos a correr yo voy preguntándole ¿cómo vas? ¿Quieres que vaya un poquito más rápido, más suave? Y ella me va diciendo un poco como las sensaciones que tiene, que sobre todo es ella la que sufre un pelín más porque tiene que aguantarme a mí. Yo a ella la aguanto perfectamente, es un sol. El caballero. La pregunta seria era cómo teníais previsto planificar los entrenamientos. Si tenéis la suerte de que podéis entrenar juntos o vais a ir un poco cada uno por libre. Manu. Bueno, yo creo que un poco lo que ha dicho Gerard, antes sí que es verdad que nunca salíamos juntos, era muy difícil. Ahora ya, no sé, quizá una vez a la semana hacemos algún entreno más largo juntos y tal. Quizá yo he mejorado un poco mi ritmo y también hay muchísima diferencia. Gerard ha sido muy simpático en decir que hay un pelín de diferencia, hay mucha diferencia. Pero yo creo que en el momento que aceptamos esto, yo creo que también él es consciente de que yo tendré que
esforzarme muchísimo cada día para ir a un ritmo más alto, y él seguramente irá en un ritmo mucho más bajo de lo que iría, que esto para él será muy difícil, que pienso que es una dificultad que no es solo mía, de él también. Pero un poco eso, que nos conocemos muchísimo y nos respetamos muchísimo también, y claro, la idea es ir, darlo todo y disfrutarlo también, de hacer algo que yo nunca me hubiera planteado hacer una carrera con Gerard, porque es imposible por el tema ritmo, y ahora tener la oportunidad de esto, que yo creo que al final también me hará mejorar, y lo veo desde este punto de vista. Os iba a preguntar porque hay una curiosidad. Es verdad que hay parejas de trail, vosotros sois una, y yo tengo curiosidad, imagino que hay mucha gente que nos está escuchando en casa que le pasa lo mismo. Estaba pensando en Ragna y en Pera, en Gema y Agustín, y en vosotros dos. ¿Qué es lo que le aporta a la pareja el hecho de poder compartir de alguna manera tantos kilómetros juntos, ya sea haciendo bicicleta, corriendo? Es decir, porque eso me imagino que será súper enriquecedor, ¿no?, para vosotros. Bueno, es un tema importante. Yo creo que las parejas, si no tienes nada en común, o si lo que más te importa la otra pareja no lo acaba de entender, es muy difícil. Yo recuerdo haber tenido alguna novieta que no entendía qué era esto de correr, o por qué iba a hacer ultras y cosas de esas, y me costaba explicarlo, o me costaba decirle, oye, me tengo que levantar temprano, que hoy tengo que hacer kilómetros y tal y cual, cuando a ella le apetecía quedarse en la cama. Y eso con Manu es diferente, porque los dos compartimos exactamente lo mismo, nos encanta hacer deporte, ya no solo ir a competir, sino salir en bici, ir a correr, ir a la montaña, etcétera, etcétera, y no hace falta explicarle las cosas. Ella sabe que cuando yo estoy cansado estoy contento porque me he esforzado, y la misma sensación que tiene ella yo la entiendo perfectamente. En ese sentido es perfecto, porque no tenemos que andar explicando, no, que hoy no quiero salir a cenar porque estoy muy cansado, que he tenido carrera esta mañana, o he tenido entreno largo, cualquier cosa de esas. Así que para nosotros es un punto a favor compartir este deporte y compartir esta afición. Diego, que ponías caras. ¿Alguna vez lo has comentado tú también esto? Sí, claro, yo siempre digo que en el triatlón es un deporte que son muchas horas a lo largo de la semana para un deportista popular, y es una cosa que tienes hablado en casa, muy negociado, o tienes la suerte de tener una pareja que también le guste el deporte, o eso es problema a la vista a corto o a medio plazo, pero ese problema seguro. Os iba a preguntar a ambos también, para la gente que nos está escuchando, la mayoría han escuchado hablar ya de Ultra Sanabria, porque el último año pues fue una de las pocas carreras que se pudo hacer por el tema de la pandemia. Y además ha crecido bastante en los últimos 2-3 años. Pero ¿a qué os asemeja? Es decir, vosotros que tenéis tanto mundo y habéis competido tanto y habéis estado en tantas carreras, ¿a qué os recordó el año pasado? ¿A qué se podría parecer? Para decírselo a los oyentes. Mira, yo pido perdón que tengo que irme porque ¿tienes clase? Ahora empiezo una clase. Bueno, Manu. Dejaré con Gerard que conteste. Perfecto. Y bueno, ya nos vemos pronto. Cuídate, que es la última pregunta. Adiós, Manu. Un abrazo y gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos. Adiós, hasta luego. Gerard, ¿a qué se podría asemejar Ultra Sanabria? A ver, Ultra Sanabria, yo creo que lo habéis dicho muy bien. Yo hice Transalpine hace muchos años, hace bastantes años, y recuerdo que era la Transalpine, que no era la alpina, ¿vale? Era una carrera que era más plana. Hay un año que es alpino y un año que es un poquito más plano. Pero por formato, recuerdo que las sensaciones eran parecidas, porque acabé el primer día destrozado, pensé, madre mía, yo tengo que volver a salir. Y esa sensación hacía tiempo que no la tenía, porque no había hecho muchas carreras así por etapas o así. Y en ese sentido me recordó bastante a Transalpine, aunque Transalpine sí que la hice con pareja y fue un pelín diferente. Y luego por recorrido, la verdad es que no lo sé, no sabría qué deciros, porque fue como muy especial, fue como entrar en algún sitio que era como desconocido, porque estuvimos en el Lago Salvaje, la presa, pasamos por pueblos que tenían historia, el de la presa, que había muerto no sé cuantísima gente cuando se abrió, bueno, cuando se reventó. Y era un poquito como estar, no sé, en algún sitio que no habíamos estado. Quizás, si te dijera que me recordaba algo, alguna carrera que he estado en Portugal, por
el entorno Lógico, donde estábamos sí. corriendo, algo parecido, pero no sabría ubicarla muy bien en cualquier otra carrera. Y es un poco por eso, por lo que he querido repetir, porque me pareció un sitio espectacular para ir a pasar unas vacaciones, ir a correr o incluso ir en bici o ir a descansar. Creo que es un sitio muy, muy bonito. Sobre todo para descansar en vez de para hacer un ultra. También. Yo creo que no hace falta. Nosotros siempre buscamos sitios para ir a correr, ir en bici, hacer kilómetros, hacer cosas y luego nos lo planteamos y muchas veces decimos, bueno, ¿y si vamos a algún sitio a relajarnos? Aunque sean 2 o 3 días, porque nos cuesta luego hacer más días de descanso. Luego contaré una cosa en la tertulia, recuérdame. Vale, a colación de esto que ha dicho Gerard, que me ha traído una cosa Te a la lo cabeza. recuerdo para la tertulia, Diego. Gerard Morales, Blacky, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos y que bueno, que vaya muy bien la preparación en pareja, que nos dais mucha envidia, para correr la modalidad gracias a glaciar. vosotros y ya os iremos explicando. Un abrazo. A cuidarse mucho. Vamos a escuchar pista de Trail Kid. Segunda pista, su recorrido de 100 kilómetros ofrece imponentes vistas a cumbres que superan los 6.000 metros de altitud. Inexpugnable, infranqueable, insalvable, impresionante. Nada pudo parar al Ultrail La Covatilla en 2020 y el próximo 2 de octubre regresa con su aventura más épica a la Sierra de Béjar. Corre de menos a más, de más a menos, pero corre. Enfréntate a los 80 kilómetros del Ultra, a los 40 del Trail o empieza por el X-Cross de 17 kilómetros para intentar ser el más rápido o el más entero en la línea de llegada. Y para inscribirse, corre también que se acaban. Toma nota, www.ultrailacovatilla.es. Impresionante. Y vamos con nuestro, bueno, iba a decir segundo invitado de la tarde, no, tercero, que contábamos a Manu y a Blacky Morales, que han estado hablándonos de Ultra Sanabria anteriormente. Vamos con Adrián Ferrero, que es codirector de la carrera, creo, de montaña o por montaña más antigua de por lo menos de España, seguro. Adrián Ferrero, ¿qué tal? Director o codirector de la Truchillas Vizcodillo. Hola, buenas, ¿qué tal estamos? Bueno, me imagino que ya estáis, como digo yo, en Vicaría, ya preparados para la prueba del domingo. Sí, ya tenemos todo preparado, todo organizado, la lista de corredores finalizada, el programa de cronometraje, los voluntarios, todo el material, habituallamiento, sí. Y las medidas anti-COVID también. Bueno, a ver, que he dicho yo que son de la más antigua. Si no es la más antigua del país, será de las más antiguas. ¿Cuántos años tiene la carrera por montaña Truchillas Vizcodillo? Bueno, pues esta es la 21ª edición. El año pasado la tuvimos que cancelar, es el único año que se ha cancelado y desde 1999 la tenemos activa. Es la carrera por montaña más antigua activa en la actualidad. Sí que había otras carreras previamente, de hecho aquí en Castilla y León, en la provincia de León había otro par de carreras y ahí Cristín Notorio había sido uno de los precursores, pero esas carreras ya no existen, solo en nuestra memoria. Sí, yo me acuerdo que estuve haciendo hace años una especie de estudio de cuáles habían sido las carreras más antiguas, porque estaba también la carrera por montaña del lago de Sanabria, la de la montañera zamorana, que también nos tocaba muy de cerca y andaba ahí con vosotros, y luego también estaba la del Pico del Águila en Béjar, y son carreras que ya tienen más de 2 décadas y bueno, vosotros seréis los más antiguos que seguís en activo, como dice. ¿Cómo se hace? Porque ahora, claro, ha habido un boom, es verdad que ahora con el tema del COVID parece que va a haber otro retroceso, otra recolocación de lo que han sido pruebas en el calendario, pero vosotros estáis ahí, incluso habéis superado el coronavirus, ¿no? A nivel deportivo. ¿Cómo se hace para estar más de 2 décadas en activo? Bueno, pues sobre todo yo creo que lo más importante es tener un grupo de apasionados por las carreras y por la montaña, todos ellos miembros del Club de Montaña Teleno, y son los que desde el origen han ido dando continuidad. Obviamente la carrera tal cual empezó pues no tiene nada que ver con lo que es la carrera hoy, incluso por en medio también ha tenido sus evoluciones, el recorrido, la organización per se. Yo me acuerdo de los primeros años que también estaba implicado, casi más de voluntario. Era, además de muy poquitos corredores, pues era casi un encuentro entre amigos para, bueno, echar una carrera y cronometrarnos entre nosotros. Ahora es mucho más serio, claro.
Sí, bueno, pero vosotros es verdad que en ese momento, me imagino que incluso este año habéis vivido un boom de... Hemos tenido aquí alguna tertulia, los que estáis siguiendo semana a semana Ingrávidos, en el que hablábamos de carrera que sale, carrera que agota los dorsales. ¿Os ha pasado a vosotros también eso este año? Sí, este año casualmente sí, además que teníamos cupo. La carrera, ya digo, empezó con 38, 40 corredores. Allá en sus orígenes, el momento donde más corredores hemos tenido, porque al final somos una organización bastante modesta, o sea, no contamos con muchísimos voluntarios, y lo que hay que asegurar es que cubrimos perfectamente, bueno, las necesidades de los corredores, tanto a nivel logístico como a nivel de seguridad. Estamos hablando de una carrera en un entorno bastante remoto, con un acceso complicado, como es la zona de la Cabrera Leonesa. Y bueno, pues claro, hay que extremar ahí. De hecho, algún año hemos tenido algún accidente y bueno, básicamente todos los medios hay que movilizarlos. Entonces, el año que más hemos tenido han sido 200 corredores. Siempre hemos puesto ese cupo, pero este año ha sido la propia Junta la que nos ha dicho no, tenéis que reducir a la mitad. Entonces teníamos límite de 100 y yo creo que hay muchas ganas. La gente tiene muchas ganas de este tipo de eventos, de juntarse, de verse, de correr. Bueno, pues sí, la verdad es que hemos agotado bastante rápido. Bueno, peculiaridades, porque además, al margen de sufrir variaciones en cuanto es la organización y lo que habéis dicho tú, de tener 30, 40 corredores, de incluso de ser prácticamente una quedada del club entre amigos y cronometrarse, ha habido incluso variaciones a nivel de distancia y de desnivel, ¿no? Este año, por ejemplo, ya tenéis la carrera un poquito más corta. Sí, efectivamente. De hecho, el recorrido ha ido evolucionando a petición de los propios corredores. Cada 4 o 5 ediciones, pues bueno, lo que nos pedían era complicarlo en esencia un poquito más, alargar la distancia, buscar, pues bueno, zonas también un poquito más bonitas, y luego la propia morfología de la montaña, que va cambiando. O sea, donde un año tenemos una vereda, una senda, pues 2 años después esa senda o no existe porque ha llegado el brezo, la retama, y se lo ha comido, y entonces hay que buscar alternativas, o porque simplemente pues vemos que hay otras zonas que nos apetece explorar. Y sí, empezamos con un recorrido que básicamente salía del aparcamiento que hay donde empieza la ruta a la subida del lago de Cuchillas, hacer una ida y vuelta, luego empalmamos con el Pico Vizcodillo, y luego sí que empezamos a recorrer todo lo que era el valle del entorno del Vizcodillo. ¿Este domingo cuánto sale al final? A ver, cuéntamelo. ¿Cómo? ¿Que cuánto sale de recorrido este domingo? Sí, este año tenemos un recorrido parecido al del año pasado, muy bonito, porque no subimos directos al lago Triuchillas, subimos a la laguna de la Maliciosa, que es justo el valle que tenemos al lado, y de ahí ya encaramos hacia el Vizcodillo. Del Vizcodillo ya hacemos la bajada normal, vamos a decirlo así, porque coincide con una senda, una ruta de senderismo, un pequeño recorrido, y ya bajamos al lago Triuchillas y de ahí al aparcamiento. Casi 15 kilómetros y unos 1.000 metros de desnivel positivo. El acumulado, pues subir y bajar 2.000. Casi nada, Diego. Bueno, la zona es muy bonita, ¿eh? Sí, esa frase ya nos han dicho muchas veces. Bueno, yo te lo digo porque me toca de cerca, también es muy bonita, sí. Yo la pregunta es, de todos estos años en los que se lleva celebrando la carrera, ¿con qué momento en concreto, si hay uno, me imagino que vas a decir que va a haber muchos, pero uno con el que te quedas, de todos estos años? Hay muchos. Claro, el de algún accidente, Adrián. Algún accidente, bueno, seguro, de ese no lo olvidas. Sí, claro, los años en los que hemos tenido, sobre todo, bueno, ha habido años donde la meteorología ha sido especialmente poco amigable con los corredores y con los organizadores también, porque el sábado, cuando subimos a balizar, hemos pasado tormentas, hemos tenido gente que se perdía. Conocemos aquella zona perfectamente, pero cuando se mete la niebla es que se desorienta uno con mucha facilidad. Entonces, para mí uno de los momentos fue cuando el sábado perdimos a 2 voluntarios que acabaron hacia el lado de Zamora y tuvimos que ir a recogerlos. Estuvimos casi 2 horas y media buscándolos y pendientes de ellos. Y luego lo que ya son chances de carrera, ahí sí, ahí sobre todo los accidentes yo creo que son lo que más marcan. Recuerdo especialmente un año que había nevado el día antes, el sábado, una nevada. De hecho, tuvimos que buscar estacas de madera para marcar el recorrido porque, claro, todas las balizas se habían perdido y a las 5 de la mañana subimos al pico a poner las estacas. Eso sí, salió el domingo, el día de la carrera, precioso, espectacular, soleado. Y entonces, y llamaba la atención porque, claro, los primeros corredores abrían huella, pero como había helado,
se iban haciendo heridas, digamos, en la tibia, en las espinillas. En las tibias, y entonces sí. iban dejando marcada la huella Con un sangre. poquito de sangre. Sí, eso lo he vivido yo porque iba detrás. Pero ese día lo he vivido yo. Sí, Este sí, brote sí. vuestro no A puede ver si ser. puedo poner alguna foto, algún vídeo de ese día. Le digo a Johnny que lo ponga aquí ahora para que la gente lo vea porque fue espectacular ese año. Te iba a preguntar, Adrián, al margen de anécdotas de la carrera, para que no lo conoce, Adrián Ferrero también es árbitro FEDME. No sé si sigue siéndolo, creo que sí, ¿no? Porque eso no se pierde. Sí. Árbitro FEDME, árbitro de Castilla y León y ahora árbitro ambiental también. Vale, árbitro ambiental. Sí, mira, eso tenemos ahí pendiente una tertulia que a lo mejor algún día te llamamos para analizarlo. Quería que valorases un poco cómo está todo el circo. Cuando hablo del circo lo hablo con todo el respeto, pero con todo lo que rodea a este deporte, porque como bien dices, llevas más de 20 años también un poco viendo crecer tu propia carrera y luego también viendo cómo se ha desarrollado este deporte. Ahora ves la irrupción de otra federación, hay 2 federaciones, hay más circuitos privados. Para mí hasta el hablar hoy contigo es recuperar un poco la esencia de lo que son los primeros pasos de este deporte. No sé cómo lo ves tú con esa perspectiva y ese cariz que a ti te da la experiencia. Sí, la verdad es que para mí hay 2 dimensiones. Un poco lo que ha sido, comentáis antes, el boom de las carreras y cómo ha habido ahí un interés creciente de determinadas organizaciones y, bueno, círculos que a lo mejor primaban el aspecto más, voy a decir, económico, ¿vale? O de beneficio directo que el aspecto puramente deportivo, aunque al final, bueno, pues es bueno tener organizaciones profesionales porque eso también da un punto de calidad. Entonces, yo creo que hemos pasado de un pico a una estabilidad, donde hoy ya las organizaciones ya saben que el deporte es casi lo más importante, ya son organizaciones mucho más serias porque es necesario. Yo creo que la legislación y la evolución, la regulación del deporte ha acompañado en ese sentido. Entonces, bueno, estamos en un momento donde se va estabilizando o estamos siendo racionales en ese sentido, ¿vale? Ya desaparecen aquellas carreras que eran más pasionales que realmente seguras, ¿vale? Y ya empezamos a ver, bueno, pues, que el calendario ya tiene una variedad adecuada para todos los perfiles. Con respecto a la otra dimensión, lo que comentabas de federaciones que entran, sobre todo la polémica que hay con respecto a la Federación de Atletismo, Federación de Montaña. Bueno, yo lo que puedo decir es que la Federación de Montaña, desde que empezamos nosotros, por eso somos un club de montaña, inscrito a la Federación Española de Montaña, y por eso decimos que es de las carreras más antiguas. Trails había antes, ¿no? Y ahora la palabra trail es un poco confusa, pero lo que son carreras por montaña, con las singularidades que tiene de subir alturas determinadas, sendas perdidas, condiciones climáticas, digamos, otra serie de condicionantes. Esto para mí ha sido la Federación de Montaña quien ha trabajado para velar por el bien de este deporte, regularlo adecuadamente y profesionalizarlo también. De hecho, los árbitros de carrera por montaña, tú, Juanjo, lo sabes, tenemos una formación específica que va más allá de lo estrictamente deportivo. Y esos valores de, oye, no, si hay un accidente, tu obligación es pararte como corredor. No es lo deportivo, prima la montaña. Entonces, esos valores yo creo que es lo que hace que determinadas federaciones con la de montaña sea la que tiene que velar y avanzar por aquí. El resto, pues bueno, intentan tomar su protagonismo y aprovecharse ese tirón que comentábamos antes. Pero bueno, al final lo importante es que los corredores puedan asistir a estas pruebas en unas condiciones adecuadas y que se asegure tanto la parte deportiva, el respeto a la naturaleza. La montaña es un entorno hipersensible. Y luego también pues lo que es la competición en sí. Hablabas precisamente de condiciones especiales. Me imagino que condiciones especiales tiene Truchillas Vizcodillo este año, ¿no? Al margen de lo que puede ser la propia montaña, habréis tenido que aplicar el tema del COVID a protocolos, ¿no? de seguridad. Sí, además, bueno, la verdad es que no ha sido especialmente complicado. El principal impacto es en cómo se hace la salida, o el tema de mascarilla y los habituallamientos, ¿vale? Vamos a hacer salida secuencial de 2 en 2, con 20 segundos de diferencia. Y de ahí también el límite en corredores, ¿no? Para que no se nos vaya la salida durante mucho tiempo. Y vamos a hacer que los que más rápido van salen antes, de modo que minimizamos también los cruces en montaña. Pero bueno, esto ya se sabe que
Sí, eso es relativo. Puede pasar o no, exactamente. Adrián Ferrero, codirector de Truchillas Vizcodillo Carrera, una de las más antiguas, si no la más antigua que hay ahora mismo en la península. Muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos en Radio Marca y que haya mucha suerte este domingo con la prueba que se va a celebrar, ¿vale? Nada, muchas gracias a vosotros por hacer eco de este tipo de pruebas. Un saludo. Vamos a escuchar pista de Trail Kid. Tercera pista, durante más de 10 años solo se podía participar en equipos de 2 corredores. Vamos con un nuevo invitado de la tarde, Luis Rodríguez, director de la Spain Backyard Ultra. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Luis, teníamos ganas de hablar contigo, que es verdad que hemos llevado una temporada que te teníamos ahí pendiente para ver si podíamos hablar de esos proyectos. Es verdad que me acuerdo, Diego, que estuvimos hablando de la Barclay. ¿Te acuerdas que estuvimos hablando con este corredor? No me sale bien el nombre tampoco, que estuvo allí, que nos estuvo contando los entresijos de la Barclay. Y decía, bueno, pues si hay un proyecto en España preparado para hacer algo similar, ¿no, Luis? Que me parece que queréis hacer una propia Barclay un poco en Galicia y que además incluso estáis un poquito pendientes para preparar la prueba para finales de mayo, ¿no? Sí, la fecha es el 29 de este mes, pero la Xunta de Galicia, aunque ha terminado el estado de alarma, pues no ha variado las normas que tenía desde que empezó en octubre, y actualmente solo dejan, yo supongo que será un poco por vagancia, pruebas que estén en los calendarios federativos oficiales. Y eso no lo hacía antes. Pues nosotros celebramos la Spain Backyard Ultra en septiembre, siguiendo los protocolos de la federación, pero no perteneciendo a la federación. Pero han incluido eso, y yo creo que somos la única comunidad que hace eso en España, igual que éramos los únicos que nos hacían correr por el monte solos con mascarilla, por ejemplo. Sí, es verdad, sí, que lo estuvimos hablando, que menuda polémica había, sí. Que era absurdo total, o sea, la gente, yo creo que tenemos un poco más de sentido común para saber cuándo hay que poner la mascarilla y cuándo no, pero aquí es el prohibir por prohibir, y de hecho yo ahora mismo entre pruebas aplazadas tengo entre junio y julio que competir en 5 y solo 2 son federativas. Además, una es curioso, es la travesera, es de la Federación Asturiana. Yo voy a ir a correr allí, pero no participo de la competición federativa asturiana, claro. Entonces, no sé, a mí me parece que parar así cuestiones de un deporte que es al aire libre, en el que, sobre todo en la ultra, pues al final vas casi todo el rato tú solo, pues es absurdo. Entonces, les hemos hecho la petición, porque nosotros tenemos 40 inscritos nada más, que es un poco la filosofía de la Barclay. Siempre compiten entre 40 y 50 personas. Tener a 40 personas en nuestro caso en unos 30, o sea, sí son entre 37 y 42. Al final depende un poco de cómo el corredor decida hacer el recorrido, pero al final y luego, por ejemplo, en Sierra Nevada, que estuve allí, corrí, nos llamaba mucho la atención y protestamos todos los corredores porque nos ponían un montón de pegas en este sentido, y la mascarilla en la salida, los avituallamientos y demás, y luego nos hacinaban en los autobuses completos. Íbamos los 50 corredores metidos desde Pradollano a Granada. Entonces son estas cosas. Bueno, pero eso, Luis, eso, perdona eso que te interrumpa, es casi el pan nuestro de cada día, porque si tú ves desde el principio de la pandemia, ves unas incongruencias, igual que pasa con, por ejemplo, ahora mismo vemos que se están quejando muchísimo en todos los programas deportivos relacionando el fútbol, diciendo que por qué no se mete gente, y luego resulta que hay determinados eventos
Iba a poner culturales, y los que me estáis viendo en YouTube, estoy haciendo lo de los dedos, como puede ser corridas de toros o otros eventos culturales en los que se deja meter un aforo, o es decir, otro sinsentido que hay es que en un partido de segunda B puedas meter 2.000 o 3.000 personas y en uno de primera no puedas meter 2.000 o 3.000 personas. ¿En base a qué? A la categoría. El coronavirus entiende categoría. Entonces, todas estas cosas que tú estás contando relacionados con la mascarilla en el monte, en un ultra, en el que tú vas a compartir como mucho 1 o 2 corredores, no me quiero imaginar en una Barclay a la gallega o a la española donde hay 37, 40 corredores que se van a saludar en la salida como mucho y adiós muy buenas, que no va a haber más relación. Entonces, bueno, sí, son sin sentido. Nosotros tenemos todo preparado, tenemos comprado los libros, tenemos puesto el sitio donde van a estar. Mi compañero, porque somos 2, Manuel Rolán y yo, los que hicimos el experimento de la Backyard aquí en España, y ahora pues nos lanzamos un poco a la Barclay. Él diseñó el circuito, o sea, donde van a estar puestos los libros a los que tienen que ir a recoger la hoja de su dorsal en cada bucle los corredores, y yo lo testé y puedo dar fe de que en las 12 horas que tienen para hacer el bucle pues les va a costar mucho. A lo mejor el primero lo hacen, pero llegar a los 5 bucles yo creo que va a ser tan difícil o más que en Frofenheim, allá en Tennessee. Pues estamos hablando de palabras mayores. Diego, querías preguntarle algo a Luis. Yo, Luis, me queda muy decepcionado, te voy a mentir. Hay web, o sea, es fácil apuntarse. Es fácil, sí, mira, eso ya... bueno, nosotros a los corredores les hemos puesto como un poco de anécdota al principio cuando se anotaron, porque esto empezó en enero, pues como unas pruebas para poder tenían que encontrar el mismo correo electrónico de Lazarus Lake y luego cambiarle el servidor, que el de Lazarus es hotmail.com por Outlook, porque lógicamente no le íbamos a craquear la cuenta a Lazarus. Pero lo que hay que tener en cuenta es que el Lazarus, en el año 86, cuando empezó esto, que ya, fijaros cuántos años tiene, 35, va para 36 ediciones, no hacía lo que nosotros hemos visto en el 2011 en el documental, y toda esta parafernalia que tiene alrededor no le pasaba a él al principio. De hecho, hasta tenía que invitar a corredores al principio. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Nosotros, por ejemplo, vamos a tener que de los 40, 50 corredores que corren en Tennessee, 10 son corredores que ya han corrido otras veces. 10, 12 más o menos son los que ya han corrido otras veces. Entonces, el tema de la orientación yendo con un mapa sin GPS para encontrar los libros, pues es una cosa que sí que está ahí, pero queda en segundo plano porque en el primer bucle van todos juntos unos detrás de otros. En nuestra web, en nuestra página, que es solo una página con 4 indicaciones, hay un vídeo debajo de uno de los corredores que participó y lo poníamos precisamente por esto, para que la gente no se asustara y viera cómo realmente es una Barclay. No es una carrera de orientación en la que se sale por cada uno escalonadamente separado, sino que aquí salen todos juntos y los novatos siguen a los veteranos. Está en claro. El primer bucle. Tienes, Luis, entonces, eso cuando llevemos 4 o 5 años podremos incrementar las dificultades y tengamos más peticiones de inscripción, las dificultades para inscribirse y asimilar y intentar ser más Barclay de lo que puede ser al principio. Pero eso mismo le ha pasado a Lazarus Lake. De hecho, nosotros nos costó mucho, o sea, tenemos permiso de él, y nos costó muchísimo más que tener permiso para la Backyard. La Backyard fue ya el primer correo que sí, que encantado, que menos mal que España, que con todos esos corredores tan buenos que tenía, que no tuvieron una Backyard. Y sin embargo, él con esto es un poco más reservado, aunque sí dice que hay carreras por ahí, pero que no son iguales y tal. Y al final lo conseguimos
convencer un poco con un argumento que es el del mismo, que él ahora mismo hace la Fall Classic en el mismo sitio, y cualquier corredor de allí, de Canadá o de Estados Unidos, que quiera participar en la Barkley, tiene que ir a esa Fall Classic. Y él dice que así elimina a mucha gente que ya ve el terreno y ya desiste de ir a la Barkley una vez que corrió creo que son 80 kilómetros en la Fall Classic. Y entonces nosotros le dijimos, pues nosotros queremos darle esa misma oportunidad intentando imitar al máximo lo que es una Barkley, que es imposible al máximo, pero a gente que desde España, Portugal y alguno más que se acerque hasta aquí, que no puede ir hasta Tennessee y pelearse con 1.600 peticiones que tiene él para que al final corran 40 y pocos. Y al final eso lo convenció y nos dio las 5 cosas indispensables que tiene que tener una Barkley y nosotros creemos que las cumplimos. Escucha, entonces cuando tengamos solera, pues sí, será distinto y podrás jugar más con por supuesto, con lo que es el contenido de la Barkley y ser más parecido. Te entiendo por tus palabras que tenéis el sello oficial, ¿no? O tenéis por lo menos el sello oficial dentro de lo que puede ser el sello oficial de Lazarus, ¿no? Lazarus, o sea, será un papel, sello Lazarus. Será un papel así roído con manchas de grasa y toma, tenéis el sello para la Barkley. Exacto. Bueno, él, ya te digo, él no es tan, así como en la Backyard sí que es un proyecto que ha internacionalizado y está encantado con eso. La Barkley es como un poco su tesoro y no quiere, de hecho dice, hay muchas que lo intentan imitar y no lo consiguen. Nosotros le decimos, pues nosotros vamos a ser los que más nos vamos a acercar. Y aún así va a ser imposible, porque por ejemplo él tiene la gran ventaja de hacerlo en un parque natural en el que hay muy pocas pistas forestales, y está aquello bastante aislado. Nosotros tenemos más pistas que cruzan por el medio, entonces tenemos que compensarlo con más libros, no los 13 que pone él actualmente, que ya está pensando en subirlos. Nosotros tenemos que meter más para intentar que la gente no use los caminos más fáciles, más tradicionales y las pistas que puede haber, porque esto está dentro de la provincia de Orense, creo recordar. Sí. Diego, en una de las laderas del río Sil. Del río Sil, sí. Desde Castro Caldelas hay 2 pueblos por los que puedes pasar y deben de vivir 3 paisanos en cada pueblo, o sea que también la sensación de aislamiento la vas a tener. Está claro, sí. Diego, ¿querías preguntarle algo a Luis? No era preguntar, era decir que el año que viene guardes un dorsal para Juanjo, que antes de empezar la entrevista me ha dicho que estaba como loco por hacerla. Sí, eso seguro, sí. Se queda sin entrenador. Sí, pues va a tener que pasar esas pruebas sí, estoy yo para pasarlo. Ahora que cuando has dicho lo de 1.600 de la Barclays me he quedado de piedra. Yo pensaba que habría muchísimas más solicitudes. Pero tienen que llegarle. Si es que me imagino que... Bueno, claro, vale, sí, es verdad. Yo no sé si son las que... Él fue lo que nos contó, que él ahora mismo tiene que revisar, no sé si es... O sea, correos que le llegan 1.600, vale. Exactamente, sí, es verdad. Unos 1.600, y de ahí que también nos metimos un poco con él, que le dije yo, entre 1.600, no me jorobes que no encuentras a uno que consiga hacer los 5 bucles. Encima de vacilillas. Oye, Luis, es que él es un poco así, entonces yo cuando puedo se la lanzas también. Oye, Sí. una pregunta, Luis, de los que tienes apuntados o con los que tenéis apuntados, es verdad que ojalá se pueda celebrar este 29 de mayo. Estamos ya todos cruzando los dedos para que sí poderlo contar aquí en Ingrávidos en Radio Marca. ¿Tienes algún dorsal destacado? Es decir, de alguien que haya hecho de estos corredores que todos conocemos, o son todos un poquito más desconocidos? Sí, hay corredores que conocéis ahí. Venga, desvela algo. Desvela algo, di algo, da la noticia. Pues el expreso de... ¿Cómo lo llamáis? El expreso de ahí de Madrid. El Cercanías. Sí. No. A ver si es que para no decir mal, Francisco Martín.
Francisco Martín. ¿Y qué más? ¿Tenéis algo más? Porque, bueno, claro, este tipo de pruebas también hay que prepararlas. Vamos, bueno, hay que prepararlas. Tengo aquí a Juan Carlos Granado Gallego aquí a mi izquierda. Sí, ya sabía yo. José Francisco Iglesias Martín. ¿Y chicas? Chicas tenemos 4, entre los 40. Está en el mismo rango. La verdad es que es una pena en carreras de... bueno, ya se demostró en la Backyard que las chicas en estas cuestiones pues son tan válidas como los chicos. Sí, porque aumenta la distancia. Lo que pasa es que hay que tener ganas de hacer una locura como esta, que eso también hace falta tener bastantes ganas. Luis Rodríguez, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por haber estado en Radio Marca en Ingrávidos. Seguiremos muy de cerca qué sucede con la Barclay española en Orense, que está fijada por lo menos para el 29 de mayo, a ver si la Xunta de Galicia da permiso para que se celebre, y luego ya en el mes de septiembre la Backyard Ultra, que os llamaremos también para contar cómo van las inscripciones, ¿vale? Muy bien. Cuídate, Luis. Un saludo. Hasta luego. Trideporte. Lánzate un trail running o ciclismo sin renunciar a tu deporte favorito en el exterior o en el interior. Las mejores marcas de zapatillas o ropa deportiva a un solo clic en www.trideporte.com. Recibe tu pedido más esperado en menos de 48 horas. Ya sabes, lánzate un con Trideporte. Tertulia en Ingrávidos. Vamos con nuestro tiempo de tertulia, tiempo de opinión, pero antes, última pista del Trail Kit. Cuarta y última pista. Corredoras como Ollana Cortázar en Marroca o Holly Page saben lo que es una victoria en este escenario. Y ahora sí, tiempo de opinión. Sigue aquí a mi izquierda Juan Carlos Granado, a mi derecha Diego Rodríguez y desde casa Andrés García, Grupo Marca. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿me oís? Ahora sí, te escuchamos perfectamente. No sé qué sucedería. Fernando Pérez, periódico El Correo Vasco. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes. Bueno, hemos recuperado la comunicación de la semana pasada con Fernando y con Andrés. Muchas gracias por la tertulia de la semana pasada, muy escuchada y muy valorada por los oyentes. Y como hemos visto, prácticamente unas horas después de emitir el programa, vimos novedades enseguida, Andrés, ¿no? En el Everest y en el Daulagiri. Sí, tuvimos novedades con las primeras cumbres en la temporada primaveral, por parte de los Sherpas que habían estado acondicionando el Everest, y luego hemos estado viendo pues en este tiempo más casos confirmados de coronavirus tanto en el Everest y el Daulagiri, retiradas y evacuaciones de alpinistas después de haberse realizado un test y haber dado positivo, como por ejemplo la alpinista andorrana Steffi Tojet. Sigue allí Carlos Soria, y luego en el Everest pues vimos como Chicón, viendo cómo la situación estaba complicándose, decidía poner fin a la expedición y intentar ya regresar a Katmandú y cuando pueda salir rumbo a España. Escuchábamos al principio de la semana a Sebas Álvaro, que entraba en el programa en el Transistor en Onda Cero, y hablaba de la situación tan delicada que estaban viviendo y cómo estaban confinados en un hotel en Katmandú, y que claro, que la situación era insostenible. Estamos hablando de 48 horas más tarde de haber tenido nosotros la tertulia y de hablar, yo me acuerdo de tanto en tu caso como el de Fernando, de hablar de la ausencia de respiradores, de que se estaban valorando bajar el oxígeno a Katmandú, que Katmandú, decía Sebas el otro día, que estaba prácticamente vacío cuando eso es un jolgorio de motos, que la situación es muy complicada y que incluso la gente de Katmandú estaba muy receloso de la gente que había venido de fuera a nivel turístico, y sobre todo de los hindúes, que eran los que les habían, entre comillas, traído la cepa india, que es la que está haciendo estragos ahora mismo en Asia. Fernando, leíamos la noticia de Andrés del adiós de Ale Chicón, de la renuncia. Yo estoy convencido que el hecho de que tanto Kilian como Carlos no van a poder afrontar ningún tipo de reto en esta primavera. No sé cómo lo ves tú. Pues mira, precisamente hablando con Alex, pues cuando ya decidió, el día que decidió que renunciaba y que se volvía a Katmandú, le preguntaba por
Kylian y por David, que prácticamente han estado compartiendo su pequeña burbuja en el campo base. Le preguntaba a ver cómo veía ellos, cómo veía él la opción de que ellos siguiesen adelante, y me decía que él creía que sí, que podían, que veía factible que siguiesen adelante con su proyecto, porque estaban teniendo un comportamiento muy profesional, estaban cuidando mucho todo el aislamiento, y desde luego, si lo mantenían así, él consideraba que era posible que siguiesen adelante. Claro, el problema, haciendo ya una pequeña reflexión, es en el supuesto de que hayan conseguido crear esa burbuja que no es tan factible, pero bueno, esa burbuja en el campo base del Everest, claro, es lo que tú decías, ¿no? ¿Qué piensa la población local? De un grupo de alpinistas venidos en su inmensa mayoría de fuera, que están realizando su actividad, y que en el caso de que haya no ya problemas de COVID, sino problemas de algún tipo de accidente, algún tipo de evacuación, claro, al final les van a tener que bajar a Katmandú a ocupar unas camas de hospital que no hay. Si existen, eso es, si existen, lo que va a suponer es quitar camas y quitar médicos y quitar enfermeros de atención a la gente que está enferma del COVID, que ahora mismo evidentemente es el principal problema. Es un poco lo que ha pasado aquí en España y en el resto del mundo. La saturación del sistema sanitario ha sido el argumento permanente para todas las medidas que se han tomado de confinamiento y demás. Pues trasládalo eso a un país del tercer mundo en el que todas las camas UCI son poco más de 1.000. Pues la verdad es que yo creo que la situación es muy complicada. Bueno, yo digo porque como esto va cambiando hora a hora, yo tengo mi propia pedrada personal, y como estamos en el tiempo de opinión, pues yo creo que no se va a poder llevar ninguna actividad, y además es que me parece un riesgo innecesario ahora mismo hacer ese tipo de actividad. No porque no lo vayan a conseguir y que puedan conseguirlo, sino por el riesgo que puede implicar. Ahora está la otra lectura, la lectura de ¿para qué voy a bajar del campo base del Everest o del campo base del Dhaulagiri para meterme en un hotel en una capital cerrada con el aeropuerto cerrado? Que a lo mejor donde mejor estoy es en altura. Pero bueno, esa es otra lectura. Yo creo que lo veo todo muy complicado, por eso también hemos estado dedicando este tiempo de opinión, tanto la semana pasada como ahora, este principio, pulsando F5, para hablar la situación tan complicada que pueden estar viviendo las expediciones de Carlos Soria, la de Kilian Jornet y en este caso la de Alex Chicón. Cambiando de tercio, Diego Rodríguez y Juan Carlos Granado, llevamos unas semanas, igual que mis compañeros Andrés García y Fernando, que estoy convencido que lo están viviendo en el periódico, en el que se está empezando a hablar de Tokio 2021 casi de forma constante, de gente que está consiguiendo las mínimas para acudir, y aquí, desde Ingrávidos y llevándoloslo a nuestro sector, pues tenemos ese pequeño lloro de que haya deportes como puede ser el breakdance o otros deportes a lo mejor minoritarios, el cruzadito, sí, que están en Japón, y que el trail running pues no esté ahí. Entonces, bueno, yo quería hoy dedicar pues 10-15 minutos a hablar un poquito de lo que puede ser el movimiento olímpico y el trail running de cara. De hecho, yo me acuerdo de alguna entrevista con Raúl Chapado de que es uno de los grandes objetivos a nivel federativo y de World Athletics a nivel internacional. Entonces, Juan Carlos, no sé qué crees que le puede hacer falta al trail running para que a lo mejor no en Tokio, pero a lo mejor en París, pues pueda estar dentro de los Juegos. No, o más. En París ya está. Estaba dándome cuenta como lo estaba diciendo. En París no puede en 10 estar. años, en 8 o 10 años, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, era una de las posibles apuestas bastante seguras de que entrara una modalidad del trail running, que no es la que queremos todos, pero bueno, es la que, digamos, se tendría la primera entrada en el calendario, en el programa de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, como se han elegido otras disciplinas, cada federación les han puesto una cuota de disciplinas, y como no están limitadas el número de deportistas y el número de disciplinas, pues no han cabido, e incluso han tenido que reducir la marcha del 50 al 35. Bueno, han hecho una serie de cambios ahí para que fuera un poco más sostenible y que no hubiera tantos deportistas en las villas. Para 2028 pues puede ser otra opción para volver a entrar. Ojalá entre, pero claro, nosotros no podemos hacer nada, ni la Federación Española, ni casi te iba a decir, hombre, World Athletics puede hacer,
pero está limitado, porque al final aquí los que deciden son, como digo yo, los de sangre azul, que poco a poco va cambiando el panorama de los que tienen voto en el CIO. Pero bueno, al final va a ser, como siempre, hacer lobby, meter codos y a ver quién es el que más chifla y se lo lleva el gato al agua, porque habrá mucha gente habrá muchos nuevos deportes que quieran entrar en el programa olímpico. Claro, entrar en el programa olímpico supone un espaldarazo económico y televisivo que hace que todos quieran estar ahí. Andrés, ¿entiendes, por ejemplo, porque hay mucha gente, y yo estoy convencido ahora que según están escribiendo los oyentes en el directo, que no se entiende cómo puede haber una disciplina como, por ejemplo, como el breakdance y no estar el trail running, o que no hayan tenido o hayan valorado que pudiese estar para París o incluso para para el siguiente ciclo el trail running o alguna de disciplinas de nuestro deporte? Bueno, hay un movimiento claro dentro del Comité Olímpico Internacional que es lo que ellos entienden de rejuvenecer un poco los Juegos Olímpicos, y están apostando por modalidades que ellos creen que pueden enganchar más con ese público joven que puede dar la espalda a otro tipo de actividades. Están enfocándose por eso en ese tipo de pruebas como escalada, skateboard, el surf, ahora la entrada del breakdance de cara a París. Quieren fomentar también luego todo el tipo de pruebas desde el punto de vista televisivo, hacerlas visualmente atractivas. Por eso se está también apostando por eventos y pruebas mixtas. Y claro, en ese escenario, ahora mismo el trail debería de vender una imagen que creo que entre la gente joven le puedes enganchar, pero una imagen luego de una competición que sea atractiva visualmente. Si lo consigue, tendrá opciones. ¿Cuándo? Pues hombre, yo no soy muy optimista de cara, por ejemplo, a 2028. Son Los Ángeles va a querer entrar deportes como que vuelva el béisbol, el softball. No sé si dentro el trail podría entrar, ¿no? Veremos si para el 2032, que parece que cobra mucha fuerza que sean los Juegos en Australia, en Brisbane, podrían entrar, ¿no? Lo que estoy pensando, según estabas hablando dando, y además es que ese argumento de rejuvenecer y atraer al público joven, que además está tan de moda ahora, que lo hemos escuchado también como argumento peregrino también para el tema del fútbol. Juan Carlos, es que ahora mismo una de las cosas que están apostando unas federaciones y otras es rejuvenecer y sacar cantera, ¿no? Me parece que además el fin de semana pasado ha habido 300 niños en la Federación Andaluza, en Cataluña también ha habido otros cientos de ellos practicando trail running, que es decir, que esa apuesta se está intentando hacer o intentar captar a ese público más juvenil, infantil, cadete. Hombre, a ver, no tiene nada que ver la apuesta de las federaciones, tanto una como otra, para captar público joven, para generar una buena base, una solidez y que de ahí salgan buenos deportistas, buscando un poco la fórmula de la pirámide de casi todos los deportes masivos, y de ahí a lo que es el trail running como un deporte para chavales jóvenes, de momento no es viable, porque normalmente las distancias no son compatibles con las categorías menores. Entonces, bueno, un trail como el de Costa Quebrada, por ejemplo, sigue siendo una barbaridad para chavales. Bueno, pero la modalidad de 9 o 8 kilómetros... No, sí, claro, pero eso lo puedes establecer con categorías menores, es decir, distancias más cortas, como ocurre en la mayoría de los deportes, haya deportes adaptados a las categorías menores, pero ese no es el que vas a luego a mostrar en los Juegos Olímpicos. Entonces, es una forma de progresar en las cargas para que cuando tú llegues a adulto, que estés corriendo distancias adaptadas a tu momento evolutivo. Entonces el trail en ese sentido, lo que como está ahora contemplado, pues sería bastante inviable para captar a los chavales jóvenes. Nadie de 16 años se plantea correr una carrera de 3 o 4 horas por el monte, excepto pues 4 que sí que les gusta, pues porque les han metido ahí. Y ocurre lo mismo que está pasando en el triatlón, que están acortando las distancias y están acercándolo a gente más joven, más explosiva. No, pero es cierto, en cara a los Juegos Olímpicos se estrena una modalidad nueva dentro del tri, que es por relevos, que es súper interesante en cuanto a visibilidad o en cuanto a atractivo, mejor dicho. A mí no me gusta un mojón, lo reconozco, pero entiendo que para gente que llega nueva es visualmente muy impactante. Mira, se ha metido una disciplina nueva, que son los que se han clasificado el equipo olímpico español, el relevos mixto de 400. Es verdad.
que bueno, se aprovecha un poco la ausencia de los grandes países y de que es una disciplina nueva, y España pues la ha currado y mira, se ha metido en los Juegos Olímpicos, que es una cosa muy complicada meterse en la clasificación de los Juegos Olímpicos. Y la posibilidad de que planteen la entrada en trail, si COE hace fuerza y abre codos, como digo antes, pues será una modalidad de trail que no tiene nada que ver con lo que vosotros tenemos un poco entendido como trail. Será una especie de cross extremo, que es un poco lo que vivió en su juventud de las campiñas inglesas, de un cross corto, muy duro, subiendo a gatas, bajadas de tirarse de caerse, pero cortito. De hecho, la disciplina que se estaba un poco promoviendo era un relevos mixto de 4x2 por 2,5. Es decir, mixto, 4 relevistas, y cada relevista hace 2 puestas de 2,5 kilómetros para completar 20 kilómetros. En un circuito pequeño, que no haya problemas de televisión, y en un circuito muy, muy atractivo. Bueno, ahí has dado la clave, el tema de la televisión. ¿Qué decías, Diego? Voy a preguntar a Fernando. Que a mí me da un poco de rabia el que se adecúen los deportes para meterse a los Juegos Olímpicos, cuando lo lógico es oye, vale, nuestro deporte es con estas características, ¿te cuadra dentro de los Juegos Olímpicos? Sí, no, pero no me hagas inventarme una cosa nueva. En triatlón, por ejemplo, y vuelvo a vender mi moto, se ha estado planteando que la distancia olímpica dejase de ser la distancia que se compitiese en los Juegos Olímpicos. No sé, me parece ha pasado con la mountain bike igual, de ser otra de distancias maratones reales y tales, se ha hecho un circuito tipo ciclocross. Pero claro, de otra manera ahora mismo es verdad que con los drones y las nuevas formas de comunicar, pues posiblemente sea más viable hacer un deporte de más larga duración y que sea atractivo. Pero bueno, no deja de ser, si te pones en el punto de vista de espectador global, no el nuestro, ver a un corredor y que no haya adelantamientos durante minutos y minutos, deja de ser un poco atractivo. Porque ver un corredor por el monte... Yo estoy pensando, y a Fernando se lo voy a preguntar ahora también, el tema de la televisión le voy a preguntar a Fernando. Este fin de semana hemos visto la carrera de Berga, creo que tenía también televisión en directo, la olla de Nuria, Cegama, pruebas, se está viendo que el streaming está siendo importante, y que yo creo que también es un paso más de cara a ese futurible movimiento olímpico. Yo no estaba pensando en el trail running en una prueba de 30, 40, 50 kilómetros, estaba pensando en una prueba como Costa Quebrada. Es decir, dime a mí que una prueba como Trail Costa Quebrada no puede ser, no puede venderse a nivel olímpico. Yo como espectador me siento a ver un streaming súper currado en el que se vean las costas de Cantabria, los adelantamientos que hay, cómo salieron, subidas explosivas, como tú lo ves, 200, 300 metros. En este caso salió Jan Margarit, pero prácticamente Jan se marcharía en el kilómetro 8 o 10, y a un minuto estaba el siguiente corredor, o 2 o 3 corredores que estaban controlándose. Eso desde un punto de vista del espectador, yo como tal me sentaría a verlo, igual que puedo ver el ciclismo, ¿no? Que no le veo tanta diferencia entre unos y otros, incluso a nivel paisajístico. Te vuelvo a repetir que tú y yo lo veríamos porque nos gusta ver correr, los paisajes, conocer a los corredores, pero te pones un espectador global. ¿Prefieres ver skateboard o breaking dance? Pues hombre, un espectador global que no sea especializado y que no tenga esa cultura deportiva como puedas tener tú o yo, igual le gusta más un tío dar volteretas sobre espalda que ver a Jan Margarit, que al final le sacó 40 segundos al segundo y se sabía que la carrera estaba hecha casi desde el Tolío. El domingo pasado, Fórmula 1, Gran Premio de Cataluña, no hubo ni un jodido adelantamiento y hubo millones de gente viéndolo. Joder, lo vi hasta yo, que yo creo que llevo 5 años sin ver Fórmula 1, pero bueno, al final ahí ellos te venden por intereses económicos que hay ahí bestiales. Puedes vender tú, te venden, te dan todos los datos que al final todo el mundo sabe de Fórmula 1. Y eso, por ejemplo, en deportes tipo triatlón, ciclismo, están empezando a hacerlo un poquito mejor en el Giro, con todos los datos que están dando. Al final la gente le conviertes en experto en ese deporte y se apropia de ese deporte. Y eso es lo que tenemos que conseguir los deportes, que no tenemos a priori tantos datos que ofrecer como puede ser el fútbol, baloncesto, los deportes colectivos, que los datos es otra clave del deporte, no así en deportes de estos de larga duración o resistencia. Yo siempre lo digo, lo de los datos es súper interesante. Fernando, me imagino que tú también consideras que el hecho de poder, que cada fin de semana prácticamente pudiese haber una carrera por montaña de trail en la televisión, sería un espaldarazo. Sería un espaldarazo, pero yo tampoco lo tengo tan claro. Al final, es lo que estabais comentando. Nosotros lo vemos un poco desde el punto de vista de que es un deporte que nos apasiona y veríamos prácticamente lo que nos echasen. Pero un movimiento olímpico
no le valen audiencias no ya de cientos de miles, sino de unos pocos millones. Necesita muchos millones de audiencia de personas en todo el mundo. Y ahí a mí sí que me asalta ya la duda de que una prueba de trail tuviese esas audiencias. Pasaría por, yo igual es que soy un viejo romántico, pero yo creo que pasaría por matar un poco la esencia del trail. Serían pruebas, como comentabais también, más cercanas al cross que al trail. Yo, y también lo habéis dicho, el ejemplo para mí más claro es lo que pasó en su día con la BTT, otro deporte nuevo que surgió. Enseguida el movimiento olímpico pues le dio posibilidades, pero al final ha sido al precio de cambiar lo que era la BTT en origen. Son eso, pues pruebas más de ciclocross que de la BTT, el concepto que hemos tenido. Yo creo que con el trail pasaría lo mismo. Habría que dejar demasiados pelos por el camino, y no sé yo si estaríamos hablando del trail running en el concepto en el que yo creo que tenemos actualmente en los que vivimos este deporte desde dentro. Andrés, ¿quieres añadir algo del tema? Tú que te llega tanto a la redacción de Polideportivo. No, es un poco lo que estáis hablando, ¿no? Yo creo que si llega a entrar el trail va a ser en una modalidad, en un momento dado, muy ajustada a lo que se quiera vender como espectáculo más que como deporte, para que la gente se sienta a ver. Tenemos un ejemplo muy cercano con la escalada, es decir, ha entrado en Tokio y han hecho una competición que no es lo habitual. La escalada tiene 3 modalidades: velocidad, bloque, dificultad, y en vez de hacer una clasificación con cada modalidad, las han juntado las 3 y habrá una clasificación única. Y un escalador que es bueno en una de ellas puede no ser bueno en otra. Pero la forma que han tenido de entrar, por lo menos para Tokio, en París ya sí se va a dividir, ha sido esta. Entonces, creo que al final va a prima esos intereses del COE, de las televisiones que pagan muchos derechos por los Juegos Olímpicos, de ofrecer ese tipo de pruebas, ¿no? Una carrera de trail, como decíais, tal y como la conocemos, probablemente no llegue a entrar. Otra cosa, me imagino que los dos a la redacción, lo estábamos aquí hablando al principio del programa, que parece que hemos recuperado algo la normalidad este fin de semana, ¿no? Que han empezado a desarrollarse pruebas. Nosotros abríamos prácticamente las redes sociales y empezamos a ver corredores en casi todos los puntos de España haciendo algún tipo de prueba. Vosotros lo habéis percibido también, ¿no? Que ha sido el primer fin de semana de boom, entre comillas, de carreras. Pues te iba a decir que si hemos recuperado la normalidad, si nos dejamos del deporte y vemos otras imágenes, fíjate si se han recuperado, vamos. También lo hemos hablado. También lo hemos hablado. Eso, ¿no? Sí. Lo hemos hablado. Sí, yo creo que se va recuperando. Nos falta todavía dar un pequeño paso más si todo esto va como hasta ahora, que será el de permitir la presencia de público en determinados eventos y pruebas, pero parece que se va en una línea de cierta, yo creo, optimismo y de cierto por parte de organizadores de pruebas de decir, vamos adelante, que esto ya se está saliendo de este túnel, ¿no? Fernando, me imagino que igual, ¿no? Vosotros ahí, es verdad que tenéis ahí en Euskadi una situación un poco más complicada, ¿no? Habéis tenido incluso que habéis querido estar manteniendo unas medidas que no ha dejado judicialmente. Sí, y además las restricciones eran incluso más severas, porque mientras en otros puntos de España, en otras autonomías, ha habido pruebas, no ya pruebas cortas, sino incluso ultras, con horarios nocturnos y demás, pues aquí en Euskadi se han prohibido. No ha habido prácticamente ninguna carrera en toda esta temporada. Sí, yo creo que era un poco lo que estábamos esperando todos, ¿no? El fin del estado de alarma como pistoletazo de salida. En este caso confío que en el buen sentido de la palabra, ¿no? Sí. Y sí, desde luego las pruebas aquí por toda esta zona en el calendario ya están ya en firme y en principio se empezarán a desarrollar y a celebrar, por supuesto todavía guardando todos los protocolos que sean necesarios, pero por lo menos se podrán hacer. Bueno, digo, vosotros publicasteis en Planeta Triatlón que hay determinados protocolos que es obvio que se van a mantener pese a que pase el COVID. Al menos en Triatlón yo tengo la sensación de que hay cosas que han llegado para quedarse y para mejorar lo que había.
Sí, eso está claro, ¿no? Yo, por ejemplo, en triatlón, el hecho de que cuando acaba una prueba, antes te tenías que esperar a que prácticamente hubiesen llegado todos los participantes a meta para entrar en boxes a coger tu material e irte a tu casa, ahora desde el terminas, recoges y te vas, y es de qué maravilla. Sí, que hace determinadas cosas que han llegado para quedarse. Yo estaba pensando también en el trail running, que a lo mejor ese tipo de avituallamientos tan masivos se les dice adiós. Lo que no sé si en alguna prueba popular estarán dispuestos a que eso se termine, porque es una forma de socializar que además nos gusta bastante. Fernando Pérez, muchas gracias del grupo del Correo, gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos. Un saludo, A vosotros. Andrés García, Grupo Marca, gracias por estar un viernes más en Radio Marca. Un placer, como siempre. Y Juan Carlos Granado, Diego Rodríguez, gracias por haber estado aquí a mi lado una semana más. Pues nada. A cuidarse mucho, a seguir disfrutando del Giro de Italia, que sé que lo estáis viendo los dos intensamente. Qué chivato. Que sí. Y este fin de nuevo competición. ¿Dónde? Pamplona, mañana. Pamplona, sí. Yo me voy ya lo hemos escuchado a Adrián, me voy a Truchillas, que ya se ha chivado. Venga, un saludo, os despido a los dos y un saludo a todos los demás. Gracias por haber estado un viernes más en Ingrávidos, en Radio Marca, ya sabéis que nos podéis escuchar en el 101.5 de la FM, también en el podcast, en iTunes, en iVoox, en Spotify, también en la app de Radio Marca y en YouTube. Buen fin de semana.